Hola queridos amigos, después de este alto en el camino que hemos hecho, estamos de regreso. Lo hemos dejado en pleno invierno y estamos en el mes de julio, a mediados de julio, con un importante calor. Pero aquí estamos. Durante este tiempo me habéis escrito algunos, me habéis puesto por Gmail y me habéis sugerido algunos temas. Temas todos muy interesantes y que desde luego no he hecho un saco roto, ¿eh? O sea que los trataremos. Temas como efectos de carácter, la envidia, me la tocasteis en más de uno, y algunas cosas más. Todo es muy interesante, temas muy interesantes. Pero bueno, teníamos previsto ya hablar sobre este tema y es un tema también muy interesante porque nos afecta a todos. No se trata de a unos sí, a otros no, unos quieren, otros no quieren. Es un tema que es para todos, ¿no? Y este tema no es otro que el tema del gran viaje que tenemos que hacer todos, el desencarnar un día a otro, esto que llamamos muerte, ¿no? Pero que un día a otro a todos nos alcanza. Yo animo, porque hay mucha gente que tiene miedo a estos temas, a este tema en concreto, pero animo a que lo vea, porque es enfrentarse un poquito al miedo que tiene y yo creo que le va a venir muy bien, muy bien. Si lo seguís hasta el final, desde luego, mejorar, vais a mejorar muchísimo, ¿eh? Es un tema que a veces despierta, pues eso, temor, incluso pánico, llega a despertar en mucha gente y cuando se habla sobre el tema, pues se cambia de tema, se marcha o lo que sea, ¿no? Em, ¿Y por qué este miedo a la muerte tan grande? Porque es natural y es desde que nacemos o desde que tenemos uso de razón, pues sabemos que un día a otro nos vamos. Vimos desfilar a mucha gente, seres queridos, familiares, y sin embargo tenemos miedo. Bueno, yo creo que tenemos miedo porque, una, porque lo desconocemos. Desconocemos el tema. Y como todo lo desconocido, pues nos causa cierto miedo, todo lo desconocido. Y entonces escapamos de él. Y como escapamos de él, no lo conocemos y entramos dentro de un bucle, de una pescadilla que se muerde la cola. Entonces hay que enfrentarse, ¿eh? Hay que enfrentarse como cuando, por ejemplo, no sabemos bailar o nadar o esquiar y un día nos ponemos y vamos a clases o lo que sea y resulta que lo hacemos también como otra persona cualquiera, ¿eh? Solamente es enfrentarse. Y aquí hay que enfrentarse, ¿eh? Eh, ¿Cómo se origina el miedo este que tenemos a la muerte? Bueno, pues creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? El miedo se origina pues a través de las religiones, las que más y las que menos, a sus adeptos pues los han aterrorizado pues con infiernos, con historias, con demonios, con... Y entonces, claro, si esto lo haces como lo hicieron durante 20 siglos, en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, Además, ya desde pequeñitos que nos han metido esa idea, cuando eres más sensible, cuando los niños realmente absorben todo, pues claro, queda en la memoria colectiva y queda también en la memoria individual, como no podía ser de otra manera, ¿no? Además, pues claro, si nos dicen que nacemos con pecado, después todo en la vida es pecado, lo que piensas, lo que no piensas, lo que haces, lo que no haces, es muy raro, todo alcanza todo, todo, el hombre es pecador, bueno, el hombre, la mujer también, es pecador desde que nace, o sea, no tiene solución, es pecador, ¿no? Entonces te inoculan el veneno del miedo. Pero claro, también te dan el antídoto de seguir sus normas, sus ritos y tal y cual para intentar salvarte, ¿no?
Y claro, si piensas que los demonios pues no trabajan a tiempo parcial, sino a tiempo completo, pues caray, ¿quién no tiene miedo a estas cosas, no? Ni que decir tiene que todos estos son falacias y vamos a tratar de verla desde otro punto de vista, ¿eh? Creo que todos habréis oído hablar de las experiencias al borde de la muerte o post-mortem, ¿no? De gente que tuvo accidentes y regresa. Esta gente, cuando regresa, le cambia totalmente la vida. Cambian sus objetivos, cambia su forma de ver la vida, se vuelven más espirituales, mejoran muchísimo y desde luego pierden todos el miedo a la muerte. Todos pierden el miedo a la muerte. Y estas experiencias, que hay cientos de miles de ellas, que las recogen muchísimos médicos, hay muchísimos trabajos, está en internet, podéis verlo porque está lleno de ellos, ¿no? Y, y son experiencias de hombres, de mujeres, de mayores, de pequeños, de todas las clases sociales, y todos cuentan lo mismo, ¿eh? Cuentan que sienten una gran paz, una gran tranquilidad, una sensación tan grande de placer y de bienestar como jamás en la vida, jamás la hayan vivido, ¿no? Y muchos, claro, no quieren regresar. Muchos querrían quedarse ya definitivamente allí, pero a veces pues tienen hijos pequeños a cargo o tienen personas mayores, el sentido de la responsabilidad en definitiva, ¿no? Y otras veces incluso cuando alguno dice, bueno, pues va, yo casi hasta me quedaba, ¿no? Pues siempre hay una voz que les dice que no es su momento, que ya llegará, pero que aún no es un momento y que tienen que volver. Y vuelven. Y cuando vuelven desconcierta mucho porque a mucha gente, claro, porque a muchos médicos, porque no solo relatan cómo estaban, lo que se hablaba en el quirófano, todo, sino también relatan eh, quién estaba en los pasillos, lo que hablaban, qué se decía, e incluso en quirófanos de al lado. Es decir, que trasciende un poquito más ya a lo que podía ser una ensoñación o una ilusión medicamentosa, ¿no? Una intoxicación y que se ven alucinaciones y tal, porque hay más componentes, ¿eh? Más componentes. Esto es muy interesante. Pero sobre todo quedaros fundamentalmente con esto, que pierden todos el miedo a la muerte, sienten un bienestar, un placer inconmensurable, ¿eh? Es algo maravilloso. Bien, esto en el plano físico, porque es una cosa que le pasa a gente común, que nos puede pasar a todos, ¿no? Y en el plano espiritual, pues los mensajes que se reciben de los seres de luz a través de los medios, que medios no valen todos, ¿eh? Para recibir estos mensajes tiene que ser medios con gran vibración, pues los seres de luz nos dicen que no es que no existan estos mundos que a veces nos describen, estos mundos infernales de demonios y de cosas y de tal y cual. Existen, pero no existen para nosotros, la gente común, ¿eh? Nos dicen que incluso uno de cada 10.000 personas visitan estos mundos. Uno de cada 10.000. ¿Eh? Son mundos que no es que sean por castigo ni por nada, sino que el ser va donde le corresponde y si es un violador, un asesino sin escrúpulos, un pederasta, pues realmente pues, va a donde todos son iguales. Y entonces, claro, todos son unos demonios porque él también es un demonio, ¿eh? Entonces, todos están en el mismo plano, ¿eh? Pero la mayor parte de la gente común como nosotros, pues va o bien a los mundos de descanso, que son mundos maravillosos, mundos
hermosísimos. Son mundos semejantes a muchas partes de la Tierra, pero sin las dificultades de la Tierra. En estos mundos, pensad que no existe la enfermedad, la vejez o la muerte, porque estas son características de la materia orgánica, la materia con la que nos revestimos en la Tierra y con la que formamos el cuerpo. Lo que trasciende, al ser, es la mente, lo que trasciende es la energía, y la energía no envejece, no se crea, no se destruye, se transforma, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Pero no sufre este proceso de enfermedad, de vejez, de todo esto, no lo tienen. Y son mundos auténticamente maravillosos. Y después otra gran parte va también a los mundos purgatoriales. Bueno, la palabra purgatorial parece que impone un poco, ¿no? Pero no son mundos peores que la Tierra en muchos aspectos, ¿eh? Son mundos distintos. Son mundos distintos, pero no peores. Son mundos mornos, mundos muy tranquilos, mundos para que el alma se aquiete, se atempere, descanse y piense en lo que hizo, ¿no? Toda su vida. Todo lo que hacemos hasta el último segundo queda grabado en el subconsciente. Eso lo sabemos todos porque muchas veces cuando hay gente que tiene un accidente y le preguntan el número de teléfono donde vive, da uno que vivió hace a lo mejor 40 años, que ya ni se acuerda de ese número ni de nada, ¿no? Pero lo da porque todo está grabado. Y ya sin cuerpo, entonces todos los hechos vividos, todos hasta el último segundo, se rebobinan y pasan a gran velocidad, pero al mismo tiempo muy lentos. Es una concepción del tiempo totalmente distinta. Y ahí el alma es cuando empieza a darse cuenta de las cosas de su programa que no cumplió, no para fustigarse, ni lamentarse, ni que nadie la vaya a castigar, ni nada de esto, que no hay nada de esto, sino para poner los medios para cuando vuelva, pues intentar corregir, intentar mejorar para alcanzar esos otros mundos que sí merecen la pena, que son los mundos de descanso, ¿no? ¿Y qué hay de estos túneles de luz? ¿Qué hay de los seres que ve, por ejemplo, gente que está teniendo sus últimos momentos en el hospital y que a lo mejor está esperando a que llegue un hijo, que llegue tal, para morirse, ¿no? Y espera, ¿no? Pero afirma ver gente. Bueno, pues es verdad, ve gente. Ve, muchas veces dicen que ven a familiares y amigos ya fallecidos, y otras veces también ve gente que no sabe quiénes son, ¿no? Entonces, esta gente que no sabe quiénes son, muchas veces son los propios guías acompañantes, ¿eh? Es su propio guía, su propio ángel protector, en muchas ocasiones. Otras veces también son amigos y familiares de otras vidas, que en ese momento no reconoce, pero que acaba reconociendo muy prontito, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando nos encontremos en estos casos, en estos momentos? Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda siempre, 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 siempre. Si pedimos ayuda, nos la van a conceder. Y muchas veces al momento. Otras veces puede tardar un poquito, pero siempre recibimos esa ayuda. Desde que nacemos tenemos un gran privilegio, una gran ayuda, y es que se nos asigna, bueno, es voluntario por parte de ellos, pero sí, se hacen responsables de nosotros, pues
un ángel guardián, un ángel custodio, un ángel protector, como le queráis llamar, ¿no? Estos seres no están con nosotros a toda hora, como a veces nos quieren decir las iglesias, ¿eh? El ángel custodio no está con nosotros cuando nos vayamos, yo qué sé, al baño, por ejemplo, o cuando nos vamos a comprar unos zapatos al Corte Inglés. ¿Eh? Estos ángeles custodios tienen una comunicación con nosotros especial que en el momento en que los llamamos acuden, pero solo en los momentos que los llamamos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay gente que tiene comunicación constante, que ora y da gracias y esto y lo otro, y está en comunicación casi diario o frecuentemente, llegado el momento, si tiene una muerte violenta, el ángel custodio va a estar allí ayudándole, porque tiene esa conexión continua, cosa que no sucede muchas veces si, por ejemplo, hay gente que no cree en nada y que jamás, o sea, ora y que jamás se pone en comunicación con los seres de luz, ni ángeles, ni nada, de nada, de nada, ¿no? Es como si, por ejemplo, nosotros llamamos o nos llaman nuestros padres, tanto da el ejemplo, ¿no? Que sea de una dirección o de la otra, pero llamamos todos los días o cada 2 o 3 días, pues si en una semana no llama o no llamamos, algo pasa. Nos interesamos por ver qué sucede, ¿no? ¿Y qué sucede si, por ejemplo, pues no llamamos nunca? Nunca, nunca, nunca. Bueno, pues que nunca, pues que nadie se va a interesar, aunque tengamos un problema, porque no tenemos comunicación. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ellos siempre van a estar ahí para nuestro servicio, para cuando los necesitemos, pero tenemos que pedirlo, ¿eh? Aquí en la tierra, por ejemplo, si nos vamos por un barranco, vamos con el coche y nos caemos, si llamamos por el móvil, si pedimos ayuda a cualquiera, nos la pueden brindar. Pero si nos quedamos allí quietos, pues podemos quedarnos allí un mes. O sea, hay que pedir ayuda, ¿eh? Que siempre contestan. Y esto es un lujazo, ¿eh? Que tenemos todos. Eh, ¿Qué pasa con la gente que no cree absolutamente en nada? Ni en otra vida, ni en ángeles, ni en demonios, ni nada de nada. A ver, nada es definitivo y todo se arregla, pero les es un poquito más complicado. Cuando vives aferrado al mundo, cuando vives aferrado a la tierra, cuando no crees que haya nada, entonces, en cierto modo, te da miedo irte, ¿no? Y te aferras con la vibración terrenal, te quedas aquí, te quedas anclado aquí. Es muy fácil quedarse aquí, ¿eh? Y entonces no sigues tu camino, sea para un mundo, sea para el otro, te quedas aquí, dando vueltas. ¿Qué suele hacer estos seres que desencarnan y que no creen en nada? Bueno, pues visitar su domicilio, visitar donde trabajaba, visitar donde paseaba, el bar donde frecuentaba ir, todos estos lugares. Lo que pasa que, claro, nadie le hace caso y entonces se siente mal. Algunas veces se enfadan y abren puertas o golpean puertas, abren cajones, encienden y apagan la luz. Y esto lo único que produce es inquietud, es temor y tal en los familiares, pero que como tampoco suelen entender nada, pues no le pueden ayudar. Y esto no lo hacen por mal, lo hacen para llamar la atención y para que les ayuden, simplemente por eso, para que les ayuden. Y no encuentran esa ayuda, no encuentran esa ayuda. Entonces, ellos descartan, al tener desconocimiento, descartan que ellos estén muertos, porque ellos notan latir su corazón,
Ellos notan, tocan, pueden tocar su cuerpo, tienen sed, tienen hambre. Si eran fumadores, necesitan fumar. Si eran bebedores, le encantaría tomar una copa. Ellos tienen todo, porque todo lo tienen en la mente. Y la mente es la que pervive. Pero ellos no pueden hacerse visibles. Nadie les ve, nadie les escucha, nadie les atiende, ni hace caso. Y claro, esto es más frustrante, sobre todo cuando son gente o fueron gente muy importante, fueron directores de banco, de empresas, hombre, no te digo nada si fueron pues ministros, reyes, papas, cosas de este tipo. Se encuentran ninguneados, se encuentran que vamos, que nada de nada, es que no les hacen ni caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues se soluciona a través del tiempo. Muchas veces se quedan ahí, al principio pues no entienden nada y pasan, pueden pasar décadas, muchas décadas, pero al final acaban pues, pensando que algo no va bien, que algo tal, y entonces en el momento en que empiezan a dudar y en que empiezan a pedir ayuda y en que empiezan a lo mejor a abrirse un poquito y a sensibilizarse un poquito después de tanto dolor y de tanta aislamiento que tienen, pues al abrir esa puerta rápidamente les ayuda. Es casi instantáneo. Otros persisten en lo mismo, otros siguen en lo mismo y entonces se perpetúan en el tiempo y pueden echar siglos, ¿no? Entonces son estas casas que se denominan casas fantasmales, palacios, tal y cual, y que como el Reina Sofía y otros muchos que son casos muy conocidos, pues incluso los trabajadores tienen miedo a trabajar allí porque pasan cosas y claro, no saber o no tal, pues estos seres nunca te van a hacer daño porque no tienen cuerpo, no te pueden hacer daño, pero sí te pueden asustar, ¿no? Sobre todo eso, si no conoces, ¿eh? Eh, esta tristeza, esta incomprensión, este ninguneo, es ya la primera enseñanza que tienen estos seres, ¿eh? Y ellos ya, en cuanto se dan cuenta empiezan a darse cuenta de la realidad en que están, ya es la primera lección que tienen de algo que ya no han hecho muy bien en su vida física, ¿eh? Eh, ¿Cómo las almas saben qué mundo les corresponde? Porque hablamos de que nos vamos a mundos de descanso, a mundos purgatoriales, pero ¿cuál? O sea, hay cientos de miles de millones en el universo de mundos. ¿Y cuál es el nuestro? Bien, pues los seres normalmente de luz, familiares, amigos, nos acompañan, digamos, hasta la rampa de salida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hacia el aeropuerto, lo diríamos aquí, ¿no? Que es el túnel de luz. Y ahí el alma despega. ¿Hacia dónde? Decía su divina gracia Prabhupada, el fundador de los Hare Krishna, que el alma jamás se equivoca en su destino. Y jamás se equivoca en su destino porque no lo guía la voluntad. No es su voluntad, no es su deseo, porque entonces podría equivocarse, podría elegir mal. Tampoco hay unos jueces que dictaminen y que dicten sentencia y que envíen aquí o allí. Hay una justicia perfecta, que a cada uno le corresponde lo suyo y su mundo. Esto funciona por vibración y por afinidad. Si aplicamos un imán sobre limaduras de hierro o tornillos de hierro, salen todos despedidos a una velocidad tremenda y se pegan ya allí. Eso es por afinidad.
solamente van los de hierro, no van los de cobre, no van los de bronce ni aluminio. Esos se separan de otra manera, ¿eh? Los de hierro, en concreto, van pues, por el imán. Pues así pasa con las almas. Es decir, las almas en la rampa de salida salen despedidas y salen por afinidad hacia esos mundos, aterrizan en esos mundos. Porque no los guía nadie, ni los guía, es la afinidad propia, que por vibración los sienten y salen despegadas. Por eso es lo que decíamos antes, la justicia perfecta. No hay recomendaciones, no hay oraciones para que los vayan a un mundo mejor, no es el juicio donde se escucha aquello y esto y entonces se valora, no. Hay lo que hay, o sea, lo que hemos trabajado nosotros mismos con nosotros durante la vida presente y durante otras vidas. Y al final cada uno recoge lo que siembra, nada más. Y nada más, amigos. Hasta aquí la primera entrega de este capítulo. La próxima será, os contaremos de mensajes que se reciben de los seres de luz a través de estos buenos mediums y que nos hacen entender cómo vive la gente en estos lugares, cómo es la vida en estos lugares, cómo es, y eh, al mismo tiempo por qué están allí. Todos tenemos defectos, todos tenemos, pero cada uno en su nivel, pues bueno, va a un sitio o va a otro y tal. Intentaremos ampliar con algunos mensajes pues este tema. Supongo que algo habremos aprendido. Si es así, yo me quedaría pues muy feliz. Y nada más, amigos, que los seres de luz derramen en vuestros corazones paz y amor e iluminen vuestra mente. Adiós, amigos, hasta el próximo episodio.